Carlos León de la Cruz, quien nos disertará este tema indicándonos los requisitos, los procedimientos y además los efectos patrimoniales en el matrimonio y también el tema relacionado a los hijos menores de edad. El objetivo de estas conferencias virtuales es capacitar al notario, a sus dependientes y también a la comunidad jurídica y la sociedad en general. Como dice el autor brasileño Paulo Freire, hay que educar a las personas, eso los cambia, lo transforma. La educación es una herramienta que transforma a las personas y las personas transforman el mundo. Bien, entonces, antes de dar la bienvenida al doctor Juan Carlos de la Cruz, la metodología va a ser la siguiente, ¿no? Aproximadamente 60 minutos, el expositor abordará el tema a tratar. Posteriormente tenemos una media hora aproximada de receso y las preguntas a través del chat. Y posteriormente, el expositor dará respuesta a las inquietudes y preguntas que se le hayan realizado. Entonces, sin más preámbulo, invito al doctor Juan Carlos León de la Cruz para que tome posición y empiece la ponencia. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, David, decano del Colegio Notario de la Libertad. Estimados. ¿Perdón? ¿Sí? Buenas tardes, estimados colegas, señores abogados, colaboradores de las notarías, señoras y señores asistentes, profesionales de otras áreas, estudiantes. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera yo agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Notarios de la Libertad por la invitación que me hacen para exponer este tema de la separación convencional y divorcio ulterior, que es uno de los procedimientos que se siguen ante las notarías, a través de los cuales los cónyuges de mutuo acuerdo deciden poner fin al vínculo matrimonial. Es una oportunidad para retroalimentar el conocimiento, tanto el mío como el de ustedes, y espero que esta sesión de capacitación nos sirva a todos y que al final extraigamos conclusiones valiosas sobre este tema de la separación convencional y divorcio ulterior. Bien, voy a proceder a compartir pantalla para efectos de empezar con la exposición. Pues, ¿continuar? A ver, por favor. No. Logrando, ¿no? Bien, ahí se ve, ¿no? Muy bien, entonces, le decía, la separación convencional y el divorcio ulterior es uno de los procedimientos que se siguen en las notarías y a continuación voy a desarrollar algunos temas previos, dado que
hablamos justamente de una separación convencional y un divorcio de un matrimonio, es necesario, considero previamente, hablar algo sobre este instituto que es el matrimonio. Bien, el matrimonio está contemplado en nuestra Constitución política y también lo regula el Código Civil. En la Constitución política del Estado, el matrimonio, de acuerdo al artículo 4, es una institución natural. Cuando se dice que el matrimonio es una institución natural, se refiere a que el matrimonio pertenece a la naturaleza de las cosas, de tal manera que el derecho positivo no puede crear ni tampoco puede desaparecer esta institución. Lo que hace el derecho positivo es limitarse a reconocer esta institución y a regularla, dándole determinadas características, determinados fines, a efectos de que se pueda configurar esta institución de manera sólida en el ámbito de la sociedad. También la Constitución política señala que el matrimonio es una institución fundamental, y esta característica de fundamental se deduce de la importancia que tiene el matrimonio como una de las principales fuentes de la creación o de la institución de las familias. La familia y el matrimonio son instituciones fundamentales para la sociedad, para la convivencia. Ambas instituciones resultan ser células de innegable organización, según las cuales los seres humanos podemos convivir de una manera ordenada, pacífica, gracias a ellas. Entonces, el matrimonio pues, se erige tanto como un instituto natural como también como un instituto fundamental. Y además es promovido por el Estado. Esto también de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Bien, luego en el Código Civil, el artículo 234 ya nos da una definición de lo que se entiende por matrimonio. De acuerdo a este artículo, el matrimonio viene a ser una unión voluntaria. Cuando se dice unión voluntaria, se refiere a que nadie puede ser obligado a casarse. Es una decisión que debe formarse en la conciencia de toda persona y debe proseguir todo el íter interno que se genera cuando uno debe manifestar una voluntad válida. Es decir, tiene que haber un discernimiento, tiene que haber un interés, tiene que haber libertad para que finalmente se tome la decisión de unirse mediante un vínculo matrimonial con otra persona. Anteriormente, ustedes tal vez han tenido alguna digamos, idea o seguramente algún comentario de que anteriormente eran los padres, en algunos casos, en los que se concertaba previamente ya el matrimonio de los hijos. Y entonces ahí no había voluntad de los contrayentes porque era una imposición básicamente de los padres que concertaban matrimonios. Pero ahora no es así, ¿no? Felizmente eso ya ha ido dejándose de lado y el matrimonio, de acuerdo al Código Civil, tiene que ser una unión voluntaria. La otra característica que establece el artículo 234 es que se produce entre un varón y una mujer. Es decir, es una unión intersexual. Nuestra legislación no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tal vez a diferencia de otras latitudes que ya han ido desarrollando este tema y tal vez sí reconocen, pero nosotros estamos todavía en un concepto del matrimonio que es intersexual. Tiene que ser entre un varón y una mujer. El artículo 234 también contempla de que el matrimonio se da entre personas legalmente aptos para ello. Es decir,
no tienen que tener los impedimentos, sea absolutos o sea relativos, que están contemplados en el mismo código. Acá en el Código Civil se mencionan algunos impedimentos, por ejemplo, relacionados con la edad, relacionados con el parentesco que hay entre personas y entre las cuales no podría haber un matrimonio. Entonces tienen que estar legalmente aptos. Otro impedimento es de los casados, ¿no? Alguien que esté casado no puede volver a casarse, incurriría en una bigamia si llegara a pasar este segundo matrimonio. Bueno, legalmente aptos entonces, y tiene por finalidad hacer vida en común. Esta finalidad de hacer vida en común es una de las finalidades que tiene el matrimonio, pero la doctrina también habla de otras. Como decía hace un momento, una de las formas de constituir una familia es a través del matrimonio. No es la única, pero sí es una de las principales, tanto así que el Estado promueve los matrimonios a fin de que a través de ellos se constituyan las familias que son, como repito, piezas importantes en toda sociedad. Entonces, la finalidad de hacer vida en común está consagrada en el artículo 234 del Código Civil, y también se habla de otras finalidades en la doctrina, ¿no? Por ejemplo, la procreación. El Código no contempla la procreación, pero naturalmente, o como una institución que pertenece a las cosas de la naturaleza, el matrimonio tiende a tener esa finalidad de perpetuar la especie a través de la procreación. Y también en el artículo 234 se menciona la igualdad. Es decir, que los cónyuges dentro del matrimonio tienen igualdad tanto de derechos como de deberes, responsabilidades que asumen en el gobierno del hogar. También ustedes recordarán o habrán escuchado, alguien les habrá comentado, que anteriormente era la figura del padre la que estaba por encima de la mujer, y esa era la situación, digamos, aceptada ya en épocas anteriores, por ejemplo en el Código del 1852, era una situación aceptada, que era la figura del padre que estaba por encima de la figura de la mujer, pero ahora no es así. Ahora ya hay igualdad entre ambos, tanto en derechos como deberes y responsabilidades también en el gobierno del hogar. Sobre el matrimonio también podríamos hablar algo de lo que se menciona en la doctrina o de lo que se discute en la doctrina. Así, en la doctrina tenemos que el matrimonio se puede tomar como acto y como estado. El matrimonio como acto se refiere a que el matrimonio viene a ser obviamente un acto jurídico, es decir, hay una manifestación de voluntad acá de dos personas que van a generar efectos jurídicos. Pero dentro de la clase o la clasificación de actos jurídicos que hay, algunos autores discuten si acaso el matrimonio es un contrato. Como saben ustedes, el contrato también es importa una voluntad concertada para generar efectos jurídicos, solo que los efectos jurídicos en los contratos son de carácter patrimonial. Pero el matrimonio no solamente tiene efectos jurídicos patrimoniales, sino que también tiene otro tipo de efectos jurídicos, otra clase de efectos jurídicos, como lo son los de carácter personal. Entonces, por ahí también se menciona que como acto el matrimonio no sería tanto un contrato, sino más bien tal vez una convención, algo más extenso, porque genera efectos jurídicos no solamente patrimoniales, sino también de carácter personal. El matrimonio como Estado ya se refiere al matrimonio como una institución compleja que tiene varias aristas, tanto en generación de derechos como de deberes, obligaciones, que están contempladas en el Código Civil. Entonces, el matrimonio como Estado, como institución jurídica que se genera ya luego de haber celebrado o luego de haber realizado el acto jurídico en sí, la celebración del matrimonio,
ya estaríamos ante una sociedad conyugal. Entonces, la sociedad conyugal, entendida como este centro de imputación de derechos, de deberes, que está conformada por dos sujetos, el varón y la mujer, dentro de esta sociedad conyugal ya se generan básicamente dos clases de relaciones, como mencionaba hace un momento: relaciones de carácter personal y relaciones de carácter patrimonial. Cuando uno se casa, el efecto que tiene el matrimonio es que genera una serie de derechos y de deberes respecto del cónyuge. Entonces, así tenemos, por ejemplo, que ambos cónyuges están en la obligación de alimentar y de educar a los hijos. Tenemos el deber de fidelidad, el deber de asistencia mutua entre los cónyuges, el deber de cohabitación, y también hay igualdad de derechos, como decía hace un momento, en el gobierno del hogar, en las decisiones que toman los cónyuges respecto de, por ejemplo, fijar el domicilio, la manera como se organiza la sociedad conyugal. Ambos tienen iguales derechos en la decisión del gobierno de esta institución. La representación también de la sociedad conyugal es ejercida por ambos. En algunos casos, en el Código Procesal Civil, por ejemplo, ya se establecen unas reglas un poco distintas de cómo se representa la sociedad conyugal, en la cual hay la posibilidad de que uno solo represente. Cuando se trata, sobre todo, si son parte demandante, ahí podría ejercer la representación uno de los dos. Por lo demás, también entre ellos se pueden dar facultades, o sea, se pueden dar poder para que solo uno lo ejerza la representación de toda la sociedad conyugal. En cuanto a los efectos de carácter patrimonial, tenemos que la sociedad conyugal importa pues también un conjunto de activos y de pasivos que conforman el patrimonio. Entonces, cuando uno se casa, ocurre pues que en el caso de los bienes, estos pueden estar sometidos a dos regímenes patrimoniales: el de sociedades gananciales y el de separación de patrimonios. En el caso de las sociedades gananciales, bajo este régimen patrimonial de la sociedad conyugal, se entiende que hay bienes propios de cada cónyuge y bienes sociales. Los bienes propios de cada cónyuge son aquellos que se tienen o que se han adquirido antes de contraer matrimonio, y los bienes sociales son aquellos que se adquieren ya una vez que se ha celebrado el matrimonio. Entonces, ambas clases de bienes coexisten en la sociedad de régimen de gananciales, en el régimen de sociedades gananciales. Y en el régimen de separación de patrimonios ocurre pues que cada cónyuge es propietario o tiene bienes propios. Ahí no hay bienes sociales. Entonces, tanto los bienes como las deudas en el régimen de separación de patrimonios ya son de cada cónyuge. No hay los bienes sociales como sí ocurre en las sociedades gananciales. Esto es importante, sobre todo en la parte referida a las sociedades gananciales, en el tema que vamos a ver más adelante, cuando hablemos ya de lo que corresponde a la separación convencional. Vamos a ver ahí cómo la sociedad de gananciales fenece cuando se declara una separación convencional. Eso lo trataremos en un momento. Bien, entrando ya poco a poco ya lo que es el tema que nos corresponde desarrollar, ya hemos dicho pues que el matrimonio tiene una protección especial en la Constitución. El matrimonio está definido en el Código Civil como una unión voluntaria entre un varón y una mujer. Del matrimonio también se puede hablar como acto y como institución o como Estado. Y como Estado se habla de la sociedad conyugal. Y la sociedad conyugal tiene aspectos personales y aspectos patrimoniales. En los personales hay una serie de derechos, deberes entre los cónyuges y también entre estos con los hijos. Y en el ámbito patrimonial, la sociedad conyugal puede estar sujeta a dos regímenes:
la de sociedades gananciales y la de separación de patrimonios. En la de gananciales, decíamos, hay bienes que son propios de cada cónyuge, pero también hay bienes sociales. En cambio, en la separación de patrimonios solamente hay bienes propios de cada cónyuge. Lo mismo ocurre con las deudas, que pueden ser asumidas por la sociedad conyugal como tal o por cada cónyuge, según el régimen al cual estén adheridos. Entonces, esas son algunas características que hemos tratado de hablar brevemente sobre el matrimonio. Y ahora hablamos ya un poco de qué pasa cuando surgen algunas situaciones, digamos, que van a determinar que el matrimonio llegue a su fin, que el matrimonio concluya. En el esquema del normativo, ¿cuáles son esas causas o cuáles son esos supuestos que nos llevarían a hablar de la conclusión o del fin del matrimonio? Entonces, esta extinción del vínculo matrimonial, como señala acá en la diapositiva, podría ocurrir de tres formas. La primera de ellas, que está contemplada en el Código Civil, es la invalidez. Dentro del desarrollo normativo del Código se mencionan las dos categorías de la invalidez, la nulidad y la anulabilidad. Este no es el tema a desarrollar, obviamente, pero es una de las formas mediante la cual un vínculo matrimonial puede dejarse sin efecto, en virtud a causas que son coetáneas a la celebración misma del acto. Es decir, hay un defecto dentro de la constitución misma de lo que es la celebración del matrimonio. Entonces, podrían aplicarse causas de nulidad de los actos jurídicos en general, pero también hay causas que están contempladas de manera expresa para el caso del matrimonio, tanto de nulidad como de anulabilidad, que tienen que ver con los impedimentos, sobre todo que mencionaba también hace un momento. Si una persona se casa estando impedido, por ejemplo, una persona que ya está casada vuelve a contraer matrimonio, esa es una causa para buscar la invalidez del matrimonio. Y la invalidez solamente se declara a nivel judicial, es decir, los cónyuges que están inmersos en una causa de nulidad o anulabilidad, ellos mismos no podrían dejar sin efecto el matrimonio, sino que tienen que ir ya a un órgano jurisdiccional a través de una demanda para que se pueda declarar o bien la nulidad o anulabilidad del caso del matrimonio. El otro supuesto ya a través del cual el matrimonio llega a su fin es mediante el divorcio. A diferencia de lo anterior, el divorcio sí supone un matrimonio válido, es decir, de personas que se han casado sin tener impedimentos, sin haber incurrido en ninguna causa de nulidad o de invalidez del matrimonio. Entonces acá lo que va a llegar, o lo que va a determinar que el matrimonio concluya, son causas posteriores ya a la celebración. O sea, hay un matrimonio válido, pero por una cuestión ya de comportamiento, en el caso de los divorcios sanción, o por una situación ya de acuerdo de los cónyuges que ven que el matrimonio ya no ha tenido el éxito que ellos habían esperado, ya pueden acudir a un juez, a un notario o a una municipalidad a buscar y lograr el divorcio. Como vamos a ver más adelante en el caso de la exposición, tenemos uno de los supuestos de divorcio que sería mediante la causa de la separación convencional. Y el otro supuesto mediante el cual un matrimonio se llega a extinguir es a través del fallecimiento. Puede que fallezca pues uno de los cónyuges o puede que fallezcan ambos. Ese es un supuesto también natural mediante el cual el matrimonio llega a terminar. Entrando ya más concreto a lo que es nuestro tema relacionado con la separación convencional y divorcio ulterior, vamos a hablar brevemente también de las clases de divorcio, porque esto también está vinculado con nuestro tema. Y así en la doctrina se habla de dos clases, de una clasificación inicial donde se mencionan el divorcio relativo y el divorcio absoluto. En el caso del divorcio relativo, viene a ser lo que se llama en el Código Civil la separación de cuerpos.
Entonces, el divorcio relativo, una vez que se declara por una autoridad que puede ser judicial o podría ser el notario también, como vamos a ver más adelante, una vez que es declarado, suspende los deberes de cohabitación de los cónyuges. El Código Civil señala que se suspenden los deberes de lecho y habitación, es decir, de ejercer la vida en común. Y ellos ya no están obligados a convivir cuando se produce o cuando se declara la separación de cuerpos, llamado divorcio relativo. La otra característica del divorcio relativo es que pone fin a la sociedad de gananciales. Como decía, los matrimonios, la sociedad conyugal puede tener, como lo tiene en la mayoría de casos, el régimen patrimonial de sociedad de gananciales. Entonces, si los cónyuges han decidido llevar adelante un proceso de divorcio y una autoridad declara la separación, esa declaración también pone fin a la sociedad de gananciales. Ese es el otro efecto jurídico que tiene. Pero es relativo este divorcio en la medida en que va a subsistir siempre el vínculo matrimonial. Es decir, solamente esas dos situaciones son las que se suspenden o las que terminan, la cohabitación y la sociedad de gananciales. Pero el resto de deberes, obligaciones que hay en un matrimonio todavía perduran. Subsiste el vínculo matrimonial de tal suerte que la persona que está casada todavía no podrá volver a contraer nuevas nupcias. También subsiste el vínculo de los deberes de fidelidad, de asistencia, entre otros, porque en sí el vínculo matrimonial no ha sido dejado de lado. Distinto pasa en los divorcios absolutos. En esta clase de divorcios sí se disuelve por completo el vínculo matrimonial y por lo tanto se deja sin efecto o se extinguen todos esos derechos, deberes, responsabilidades que importan un matrimonio. Entonces, esa es la primera clasificación que vemos, ¿no? Divorcio relativo y divorcio absoluto. Acá hay unas situaciones que se pueden presentar de acuerdo al marco normativo. Demandar o solicitar el divorcio relativo. Eso es lo que pueden hacer los cónyuges, demandar uno a otro o solicitar también de manera conjunta el divorcio relativo, es decir, la separación. Entonces, una vez que se declara el divorcio relativo, o sea, la separación de cuerpos, sea por un juez, sea por el notario, el divorcio relativo tenemos que puede quedar como tal, o sea, puede quedarse como separación de cuerpos y quedarse así de una manera hasta cierto punto indefinida, ¿no? Entonces ahí lo que ocurriría es que el matrimonio en sí, el vínculo matrimonial no se ha disuelto, pero sí se ha puesto fin a la sociedad de gananciales y se ha suspendido el deber de cohabitar. Y puede quedar así por un buen tiempo. El otro supuesto de lo que puede ocurrir con el divorcio relativo es que puede quedar sin efecto por la reconciliación. En el Código Civil se señala que los cónyuges que han obtenido una declaración judicial de separación, con sentencia emitida inclusive con calidad de firme, ellos pueden luego reconciliarse y esa reconciliación importará que cesen los efectos de la separación. Es decir, nuevamente tendrán el deber de cohabitar, nuevamente se reactivará la sociedad de gananciales. Y el otro supuesto de lo que puede ocurrir con un divorcio relativo es que se convierta en un divorcio absoluto. Eso es lo que también está contemplado en el Código Civil y también está contemplada en la ley que regula el divorcio en sede notarial, que es la ley 29227. Ese es el otro supuesto sobre el cual también vamos a ver más adelante cómo puede ocurrir, cómo puede operar. Otra situación que podría darse entonces, estamos viendo que se puede demandar o solicitar el divorcio relativo y este puede tener estas tres orientaciones, o puede ocurrir que pase estos tres supuestos con el divorcio relativo que he mencionado. Quedarse así, dejarse sin efecto por la reconciliación
o convertirse en divorcio absoluto. Pero los cónyuges también tienen la opción de demandar directamente el divorcio absoluto. Pero esto lo pueden hacer solamente según las causas que están establecidas en el artículo 333 del Código Civil. Como vamos a ver más adelante, nuestro tema, o sea, la separación convencional, tiene que pasar necesariamente por las dos fases, por el divorcio relativo primero y luego al llegar al divorcio absoluto. Sin embargo, en el caso de las causales o de los supuestos de divorcio sanción que vamos a ver en un momento, ahí sí se puede demandar directamente el divorcio absoluto. No es necesario que primero se obtenga un divorcio relativo y después se obtenga el divorcio absoluto. Ahí se puede establecer o se puede plantear la demanda directamente pidiendo el divorcio absoluto. Justamente estas son las dos clases de divorcio que también se contemplan en la doctrina y que están recogidas en nuestro Código Civil. El divorcio sanción y el divorcio remedio. En el divorcio sanción se habla de que hay un culpable, hay un cónyuge que ha incumplido uno de los deberes que establece o que están contemplados para los matrimonios. De tal manera que su comportamiento es el que ha originado el quiebre del vínculo matrimonial, de la buena relación que tiene la pareja, y es el cónyuge afectado el que plantea una demanda invocando una de estas causas para obtener el divorcio. Entonces, divorcio-sanción porque hay un culpable. El juez tendrá que determinar quién es o mejor dicho, tendrá que determinar si se acreditan con los medios probatorios que invoca el cónyuge inocente, si el otro, el que es culpable, ha cometido tal o cual comportamiento. Y si es así, pues declara el divorcio y opera una especie de sanción contra el cónyuge culpable, acarreándole unas consecuencias negativas para él. Por ejemplo, dejándolo sin su parte en las sociedades gananciales, y estableciéndole tal vez una indemnización a favor del cónyuge inocente, entre otras medidas que puede tomar. Por eso es un divorcio sanción, porque se sustenta en causas. ¿Y dónde están esas causas? Esas causas están en el artículo 333 del Código Civil, que se refieren, como repito, al comportamiento de uno de los cónyuges. Por ejemplo, el adulterio, la violencia, la ebriedad habitual, entre otras. En cambio, el otro tipo de divorcio, de esta clasificación que estamos viendo, el divorcio remedio, acá no se busca un cónyuge culpable. Es decir, no hay un aspecto subjetivo como en el primer caso, sino lo que se trata en el divorcio remedio, como su nombre lo indica, es más bien poner fin a esa situación conflictiva en que ha entrado una relación de pareja. Cuando los cónyuges ya no se entienden, ya no hay una armonía para vivir en familia, vivir de manera conjunta, entonces acá ellos pueden acudir ante una autoridad que puede ser un juez o también puede ser el notario para poner fin a su vínculo matrimonial sin aseverar o sin indicar a un cónyuge culpable. O sea, no se trata de buscar acá o de determinar quién es el culpable, sino que lo que ocurre es que simplemente se constata de manera objetiva que el matrimonio pues ha tenido una ruptura y de tal manera la autoridad, el juez o el notario, de ser el caso, declara el divorcio o declara, en este caso, como mencionaba hace un momento, la separación y posteriormente el divorcio. Entonces, en esta clase de divorcio remedio no hay culpable, sino se trata de revisar un aspecto objetivo a fin de subsanar o de salir de ese problema en el que se ha vuelto ya el matrimonio. Entonces, el divorcio es el que justamente va a solucionar esa situación problemática. Acá hay una acotación donde mencionamos que la separación convencional como causa es una causa que va a originar esta clase de divorcio, el llamado divorcio remedio.
En la doctrina también se menciona o también se contempla una clase de divorcio que se llama el incausado, en donde basta la solicitud o basta la demanda de cualquiera de los cónyuges sin alegar ningún tipo de causa, es decir, la solicitud llana y simple de querer divorciarse para que el juez pueda acoger ese pedido. Y lo que estaría en discusión más bien serían las consecuencias, ya sean personales, patrimoniales, de lo que va a traer luego que se declare el divorcio. Es decir, cómo va a ser la situación de los bienes, cómo va a ser la situación con los hijos menores, sobre todo, lo que va a ocurrir con ellos, o lo que va a ocurrir con los bienes una vez que se declare el divorcio. Más bien esa sería la situación problemática, más no el divorcio en sí, porque se acogería a simple pedido de los cónyuges, de los dos o de uno de ellos, por la naturaleza de este tipo de divorcio, que es el divorcio incausado. El Perú no tiene esta clase de divorcio. En otros países ya se ha recogido. Es el caso de México, por ejemplo, o Argentina, donde sí existe esta categoría del divorcio incausado. En el Perú no se ha contemplado. Entonces, lo que tenemos acá en el Perú son los divorcios sanción y el divorcio remedio. Y lo regulamos ambos. Es por ello que se dice que el Perú tiene un sistema mixto en cuanto a esta clase de divorcios. La mayor parte de las causales están en el artículo 333. De esas 13 causales, 10 son referidas al divorcio sanción y 3, dentro de las cuales está la separación convencional, son referidas al llamado divorcio remedio. Entonces, la separación convencional tiene dos significados. El primer significado como causa para la separación de cuerpos, o sea, para el divorcio relativo, y el otro es el efecto ya que es declarado por un juez, por el alcalde o por el notario. Entonces, separación convencional como causa, les decía, está prevista en el artículo 333 del Código Civil. En el numeral 13 se prevé que la separación convencional es una causa para intentar la separación de cuerpos, es decir, el llamado divorcio relativo. Aquella separación que suspende el derecho de cohabitar y pone fin a la sociedad de gananciales, pero deja subsistente el vínculo matrimonial. De esa forma está contemplada la separación convencional en el Código Civil. Pero si nosotros revisamos el Código Procesal Civil y nuestra ley, la que nos rige a los notarios, la ley 29.227, ahí tenemos de que la separación convencional se toma más bien como un efecto. Se habla de que el notario, el juez, el alcalde declaran la separación convencional. O sea, la separación convencional puede ser entonces la causa en virtud de la cual se promueve el procedimiento, pero también el efecto, es decir, cuando el notario declara o el juez declara la separación convencional. Entonces acá tal vez lo mejor hubiera sido de que la separación convencional siga siendo la causa, porque eso es lo que evidencia con mayor, digamos, lo que corresponde mejor a su naturaleza como causa para pedir una separación, y que aquello que declare el juez, el alcalde o el notario no sea en sí la separación convencional, porque esa es la causa, sino que lo que declararía el juez, el alcalde o el notario, y debería haberse establecido así, según mi parecer, sería la separación de cuerpos, que se declara en virtud de la separación convencional o del mutuo acuerdo al cual han llegado los cónyuges y por medio del cual o en virtud del cual han planteado la solicitud o han planteado la demanda. Entonces, el efecto sería más bien o mejor dicho, la declaración debería ser que se declara la separación de cuerpos, pero no la separación convencional, porque ahí estamos confundiéndola con la causa. Pero bueno, al margen de esto, no ha habido mayores inconvenientes en el tratamiento que se da, por ejemplo, en las notarías. Cuando el notario declara la separación convencional, ya saben que se trata de una separación de cuerpos que pone fin al régimen de sociedades gananciales, que suspende los deberes de cohabitación entre los cónyuges.
Pero de todas maneras vale la pena mencionar estas situaciones que se presentan con los términos que se utilizan en las normas. En esta diapositiva, ya entrando un poco más a lo que es la separación convencional, hablamos de los antecedentes normativos. Vean, lo que está con rojo se refiere a antecedentes que tienen una tendencia antidivorcista. En cambio, aquello que está con verde, yo diría más bien que tienen una tendencia contraria, había una tendencia a favor de facilitar el divorcio. En el Código de 1852, en el Código Civil de 1852, se contempló la figura del matrimonio como una institución religiosa, católica, perpetua. No se estableció, no se reguló la posibilidad del divorcio absoluto. Solamente se permitió el divorcio relativo, dejando latente de por vida el vínculo matrimonial. No se estableció el divorcio absoluto. Repito, por estas características de ser antidivorcista, más bien buscar un matrimonio perpetuo conforme a los principios de la religión, sobre todo la religión católica. Entonces, el matrimonio inclusive se establecía en uno de esos artículos que solamente termina con la muerte de uno de los cónyuges. Y no había la posibilidad de pedir un divorcio absoluto, solamente un divorcio relativo, una separación de cuerpos. Luego, con un decreto ley en el año 1930, el decreto ley 6890, se incorpora recién por primera vez en el Perú la institución o la figura del divorcio absoluto. Entonces ahí recién ya los cónyuges cuyos matrimonios habían decaído podían encontrar una salida divorciándose ya, rompiendo completamente el vínculo matrimonial, gracias a este decreto ley. Luego, 4 años después, con las leyes 7893 y 7894, se dio un paso realmente revolucionario para la época, pues se contempló el mutuo disenso para pedir directamente el divorcio absoluto. O sea, los cónyuges que veían que su matrimonio ha decaído, ellos poniéndose de acuerdo, podían plantear directamente el divorcio en virtud de este mutuo disenso, lo que posteriormente sería la separación convencional. Algo, como repito, revolucionario que para su época, y lo que llama la atención es que si tomamos posición por una tendencia divorcista de facilitar la separación o la disolución de los vínculos matrimoniales, diríamos que estas normas son de mayor avance o son mucho más contundentes de lo que tenemos hoy en día. Porque lo que tenemos hoy en día es que con el mutuo disenso, actualmente separación convencional, no se puede lograr directamente el divorcio absoluto, sino que, como vamos a ver más adelante, con la separación convencional primero tenemos que pedir el divorcio relativo, la separación de cuerpos, y luego el divorcio absoluto. En cambio, miren, con estas normas en el año 1934, los cónyuges podían pedir directamente el divorcio absoluto, sin pasar previamente por el divorcio relativo, podían llegar directamente a divorciarse cuando estaban ambos de acuerdo. Entonces, el Código Civil de 1936 retrocede en el sentido de que nuevamente toma una tendencia más bien antidivorcista y regula el mutuo disenso, lo recoge nuevamente, pero ya lo pone como una causa indirecta. Es decir, lo establece como una causa para pedir primero la separación, el divorcio relativo, tal cual como está hasta ahora. Y luego este divorcio relativo se podía convertir ya en un divorcio absoluto. En el Código de 1984 sigue esta misma tendencia y ya se regula la llamada separación convencional, es decir, lo que antes era el mutuo disenso,
pero como una causa igual, solamente para pedir la separación de cuerpos. Y esta separación de cuerpos luego se podía convertir, o se puede convertir, en divorcio absoluto. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la separación convencional aparece en el año 1934 de una manera muy fuerte, digamos, de una manera muy contundente, en el sentido de que con el mutuo disenso se podía pedir de frente el divorcio absoluto. Esta situación fue atemperada con el Código Civil de 1936, donde el mutuo disenso solamente servía para la separación nada más de cuerpos, y en el Código de 1984 se reafirma esta situación. Si ustedes ven las causas, de las 13 causas, con todas ellas, menos con la separación convencional, se puede pedir directamente el divorcio. La separación convencional no. La separación convencional es una causa a la cual se le ha excluido la posibilidad de plantear directamente el divorcio con ella. Lo que con ella se plantea primero es la separación de cuerpos y luego el divorcio absoluto. Entonces, cuando los cónyuges de mutuo acuerdo plantean esta solicitud ante un juez, ante el Poder Judicial, plantean la demanda, ellos deben sujetarse a lo que establece el Código Procesal Civil. Pero cuando los cónyuges de mutuo acuerdo, invocando la separación convencional, plantean el pedido ya ante un notario o ante la municipalidad, acá la norma que rige es la 29227 y su reglamento, el Decreto Supremo 009-2008, Justicia, que es justamente lo que vamos a revisar ya en un momento como tema central. Entonces, antes de ver ya los requisitos del procedimiento de la separación convencional y el divorcio ulterior en sede notarial, quería hacer esta breve comparación de las dos fases que tiene el procedimiento: la separación convencional y luego el divorcio ulterior. Entonces se habla acá de una relación de antecedente consecuente. Es necesario pasar primero por la separación convencional para luego llegar al divorcio ulterior. Digamos, en el sentido común de las parejas que quieren divorciarse, tal vez no tengan muy en cuenta esta situación o no sean muy conscientes de este procedimiento bifásico que establece la ley 29227. Ellos tal vez dirían, bueno, nuestro matrimonio ya fracasó, ya no podemos entendernos, hemos decidido mutuamente ya divorciarnos y vamos a un notario o vamos a la municipalidad. Entonces, tal vez en la mente de ellos estará la idea de que el notario los va a recibir y va a declarar directamente el divorcio, ¿no? Pero no es así. Lo que primero va a declarar el notario es la separación convencional, o lo que técnicamente correcto sería la separación de cuerpos, en virtud de la causa que se llama separación convencional o mutuo acuerdo de los cónyuges. Por eso, primero el notario declara la separación convencional y luego, como vamos a ver en el procedimiento, ya si uno de ellos persiste o uno de ellos está todavía en el interés de disolver el matrimonio, de manera consecuente o de manera posterior, el notario declara ya el divorcio ulterior. Entonces, esto ocurre, ambas fases ocurren en el mismo proceso o procedimiento. Proceso si se lleva ante un juez o procedimiento si se lleva ante el notario o el alcalde o la municipalidad, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones se pueden dar? Que declarada la separación convencional, se puede declarar luego, a pedido de parte, el divorcio ulterior. Creo que eso es lo que ocurre en la mayoría de casos, donde los cónyuges acuden a la notaría para divorciarse y después de haberles explicado los términos del procedimiento, ellos esperan los plazos, ya ni bien se cumple el plazo de manera inmediata o quizá un poco posterior o demorándose unos días tal vez, pero finalmente acuden nuevamente al notario y para que él concluya con la segunda fase y declare el divorcio. Eso es lo que ocurre, repito, según lo que he percibido en la mayor parte de casos.
La otra situación que podría darse en esta comparación de estas dos fases de la separación y el divorcio es que no puede haber divorcio sin que previamente no se haya declarado la separación convencional. Eso es lo que decía hace un momento, ¿no? Que tiene esta causa de la separación convencional nos lleva primero a la separación de cuerpos y luego al divorcio. Si retrocediéramos en el tiempo y llegáramos al año 1934, ahí sí, el mutuo acuerdo podría servir para plantear directamente el divorcio, sin pasar por la separación de cuerpos. Pero esa norma fue ya dejada de lado, y a partir del Código del 36 y el 84, que es el actual, se dice que primero hay que pasar por la separación de cuerpos. Y es por ello que el divorcio, en este caso, en estos casos de esta causa de la separación convencional, no puede darse sin que previamente no se haya dado la separación o sin que previamente no se haya declarado la separación convencional o la separación de cuerpos, que sería el término correcto. Pero en esta última situación decimos, puede haber separación convencional sin divorcio ulterior. Podría quedar ahí también, como vamos a ver algunas situaciones problemáticas que pueden darse con nuestras normas que regulan en las notarías. Puede haber, por ejemplo, una situación de reconciliación. Obviamente que el notario, el alcalde, el juez, ellos no van a promover el divorcio. Nosotros no promovemos los divorcios. Esa es una decisión ya que compete a los propios cónyuges. A ellos más que nadie conocen cuál es su situación y cuál es su interés de acudir a un notario cuando buscan el divorcio. Entonces ellos mismos podrían luego reconciliarse. Entonces, si eso ocurre, la separación convencional se habrá declarado como tal, se habrá declarado sea por el juez, sea por el notario, pero ya no se llega al divorcio ulterior, ya no se llega al divorcio absoluto. Queda como separación convencional que luego se deja sin efecto en virtud de la reconciliación. Eso establece el Código Civil para los casos que se ven en el Poder Judicial. Puede haber sentencias que declaren la separación de cuerpos en virtud de la separación convencional que han invocado los cónyuges, y luego ellos se reconcilian después de la sentencia, que ya tiene inclusive calidad de firme, y el Código Civil señala de que la reconciliación deja sin efecto esa separación dictada con sentencia. O podría ocurrir también una falta de interés, ¿no? Dejarlo de manera indefinida. El notario declaró la separación convencional y los cónyuges o el cónyuge interesado nunca más se presentó, nunca más apareció para pedir el divorcio ulterior y queda como tal, como separación convencional. Entonces, el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley 29227 señalan que lo que ocurre entre la separación convencional y el divorcio ulterior es una conversión. Es decir, que el juez, el notario, a pedido de parte, declaran la conversión de lo que es la separación convencional, ahora pasa a ser un divorcio ulterior. Entonces acá nos preguntamos nosotros si acaso eso es realmente una conversión. El término conversión, en un sentido, digamos, común de la palabra, podría pues significar ello, ¿no? De que lo que era antes separación ahora va a ser divorcio, ¿no? Pero ya desde el punto de vista jurídico, si buscamos un poco en la doctrina, ¿qué se entiende por conversión de un acto jurídico? Ahí la cosa cambia. En la doctrina se habla de conversión de un acto que tiene una causal de nulidad, y a fin de evitar de que este acto no genere sus efectos jurídicos porque es nulo, se puede convertir en un acto de otra categoría, pero que sea válido, de tal manera que pueda producir sus efectos jurídicos. Es decir, la conversión supone un acto nulo respecto del cual se busca que genere sus efectos jurídicos, convirtiéndolo en un acto de otra naturaleza, a fin de que pueda surtir efectos. Entonces, pero es el mismo acto, o sea, no es un acto distinto, es el mismo acto nulo que ahora es un acto válido,
pero ya de otra naturaleza. Un caso de conversión que está en el Código Civil es lo que pasa con el testamento. Hay un artículo en el Código Civil según el cual el testamento cerrado, cuya cubierta ha sido de cierta manera adulterada o dañada, como testamento cerrado ya no sirve. Podría decirse que es nulo, pero puede servir como testamento hológrafo. Entonces, es el mismo documento, el mismo acto, que como testamento cerrado es nulo, se convierte en un testamento hológrafo, como un documento, como un acto válido. Entonces, ese es el sentido de la conversión en la doctrina del acto jurídico. Y eso no ocurre acá, o sea, la separación convencional no es nula, como para decir que esto lo dejamos de lado y lo convertimos en un divorcio, en un acto que sí tenga validez. Ese no es el sentido. Entonces, desde el punto de vista de la teoría del acto jurídico, el término conversión no sería aplicable acá. Pero lo que ocurre es que son dos etapas, ¿no? Si nosotros vemos bien, son dos etapas. Una es la separación convencional, que surte efectos válidos, es un acto válido declarado judicialmente por un notario, y luego la otra etapa es la declaración del divorcio. Ahora, en virtud de esta declaración del divorcio, la separación convencional ya queda sin efecto, porque no pueden coexistir ambas. El divorcio ya deja sin efecto o extingue todo el vínculo matrimonial, mientras que la separación convencional solamente extinguía algunos aspectos del matrimonio. Y por ser una categoría más contundente, el divorcio obviamente supone ya que la separación convencional quede sin efecto. Pero es el término que se utiliza en las normas, tanto en los códigos procesal como en la ley 29.227. Bien, ahora vamos a ver ya el tema de manera más específica sobre la separación y el divorcio que están contemplados en la norma que he mencionado hace un momento, y qué significa en sí estas dos categorías, ¿no? Estas dos categorías dan lugar al asunto no contencioso que puede ser conocido por el notario a través de un procedimiento no contencioso de competencia notarial. ¿Quiénes pueden acogerse? ¿Quiénes pueden plantear la separación convencional y divorcio ulterior? Pues los cónyuges que tengan más de 2 años de casados y tengan obviamente la voluntad de poner fin a su vínculo matrimonial, sin exponer las causas. Repito, esta figura de la separación convencional no es una figura que corresponda al divorcio sanción, donde hay un culpable, donde se establece que alguien ha incumplido con sus deberes. Acá solamente se trata de pedir simplemente la separación sin exponer motivos ni causas. Pero sí tiene que pasar los 2 años. Es el tiempo que un poco ya el legislador, la doctrina también a través de los años, ha considerado pues que deben tener los matrimonios para un poco ya ir conociéndose más, porque no al primer conflicto de una pareja recién casada podría pues ser prudente que al primer conflicto que tengan ya planteen la separación convencional, ¿no? Porque conflictos siempre van a ocurrir dentro de un vínculo matrimonial, y 2 años es el tiempo que la norma ha establecido y se entiende que es el tiempo en que los cónyuges ya se conocen más, ¿no? Y conocen ya cuáles son sus cualidades, cuál es la manera como ellos pueden solucionar conflictos que puedan tener al interno de su matrimonio. Y si aún así ven que esto ya no va a dar mayor éxito, que la ruptura ya es inevitable, entonces pueden ya plantear la separación convencional. ¿Quiénes son los competentes para conocer la separación convencional y divorcio ulterior? Pues los alcaldes, los notarios, como decíamos. En ambas instituciones se puede plantear este procedimiento. Obviamente que nos corresponde hablar a nosotros del procedimiento en sede notarial. En la norma se habla de la jurisdicción. O sea, es competente el notario de la jurisdicción, señala, del último domicilio conyugal o del lugar de la celebración del matrimonio.
Acá también hay un término o hay un uso que no es el adecuado del término jurisdicción, porque jurisdicción, de acuerdo digamos, a la ciencia procesal, viene a ser el poder para impartir justicia. Pero acá el término jurisdicción está utilizado más bien como ámbito territorial. Bueno, al margen de ese comentario, sí se podría entender, ¿no?, que el notario competente es aquel de la provincia donde el matrimonio o donde la pareja tuvo su último domicilio conyugal. O es competente el notario de la provincia en la cual se celebró el matrimonio. Cualquiera de esos dos supuestos otorgan competencia al notario de aquella provincia donde, o bien donde está ubicada, donde estuvo ubicado el último domicilio conyugal, o bien donde se celebró el matrimonio. Ahora hablamos de los requisitos. Acá hemos nosotros tratado de clasificar los requisitos que están en la ley 29227 y su reglamento en requisitos de fondo y requisitos de forma. En los primeros se refieren a requisitos que tienen que ver con la esencia misma de la institución, en este caso con la separación convencional. Entonces están vinculados directamente a lo que representa, a su esencia de esta categoría. Entonces tenemos que estos requisitos de fondo, en primer lugar, mencionan los hijos menores de edad o mayores con incapacidad. En primer lugar establece dos supuestos, ¿no? En caso de no tenerlos, ahí radica el requisito, ¿no?, de no tener hijos menores, dice, o mayores con incapacidad. Pero si los tienen, ya exige otro requisito, o bien una sentencia firme, o bien un acta de conciliación que regule ya los supuestos o las instituciones de la patria potestad, la curatela, alimentos, tenencia y visitas. Además, señala la norma que en el caso de los hijos mayores con incapacidad, se requiere adicionalmente una sentencia que declare la interdicción y el nombramiento de curador. Acá, como ustedes ven, yo he subrayado con rojo la referencia a hijos mayores con incapacidad, a la curatela y a la exigencia de tener una sentencia que declare la interdicción y el nombramiento de curador de estos hijos mayores de edad, si es que la pareja tiene un hijo con esta condición. ¿Por qué lo he subrayado? Porque estas exigencias ya habrían quedado derogadas en virtud del decreto legislativo 1384, que es el decreto que ha incorporado una serie de modificaciones a diversos cuerpos normativos, entre ellos nuestro Código Civil. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido pues que después de 10 años, nuestro país recién ha implementado de una manera ya más contundente aquello que estaba ya establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención Internacional de la cual el Perú es parte, y en la cual, entre otras declaraciones, derechos, se establece pues que las personas con discapacidad no son incapaces. Las personas que tienen discapacidad, tanto física como mental, no pueden ser consideradas incapaces. Y ya no son incapaces actualmente, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, con esta modificación que ha sido incorporada por el Decreto Legislativo 1384. Todas las personas tenemos capacidad plena. Las personas con discapacidad, se dice, también tienen su capacidad plena, y no solamente lo que antes era la denominada capacidad de goce, sino también la denominada capacidad de ejercicio. Es decir, ambas capacidades se reúnen en un solo concepto de capacidad plena,
Y los mayores de edad que tienen discapacidad también tienen esta capacidad de ejercicio. Antes, como ustedes saben, ello no ocurría, pues, ¿no? Y la ley 29227 y su reglamento se emitió cuando estaban todavía vigentes esa anterior posición que tenía el Código Civil, de considerar a las personas con discapacidad, o sea, aquellas que tienen alguna deficiencia física, mental, considerarlos como incapaces. De ahí que se explica, pues, que se hayan pedido estos requisitos, ¿no?, a los mayores con incapaces, o a las parejas que tenían hijos mayores incapaces, bajo ese concepto, bajo esa concepción anterior de las personas con discapacidad consideradas como incapaces. Pero hoy en día eso ya no es así. Hoy en día las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio. Obviamente que requieren ya de ayudas para poder hacer valer su capacidad de ejercicio, para poder contratar, por ejemplo, para poder generar actos jurídicos válidos, requieren de algunas ayudas. Y esas ayudas se denominan apoyos, que también están contemplados en el Código Civil. Y también hay salvaguardias para que esos apoyos no abusen de la ayuda que le brindan a las personas con discapacidad. O en todo caso, personas con discapacidad, si no nombran un apoyo, ellos podrían también desplegar su voluntad gracias a personas de confianza, que sin ser apoyos los pueden ayudar, las pueden ayudar a comprender, a expresarse. Y también en la convención y en el código con las modificaciones se menciona que estas personas con discapacidad o a estas personas con discapacidad hay que otorgarles los ajustes razonables. O sea, el notario también está involucrado en toda esta nueva concepción de las personas con discapacidad. Ajustes razonables, preguntarles con términos sencillos, tratar de buscarles lo que ellos quieren, lo que su voluntad realmente quiere desplegar en una determinada situación que vaya a surtir efectos jurídicos. Entonces, por todo esto, consideramos que estos requisitos, si es que una pareja quiere plantear una separación convencional y tiene hijos mayores de edad, antes llamados con incapacidad, ese requisito ya no podrá ser exigible hoy en día, porque esos términos a las personas que antes se llamaban incapaces, hoy en día ya no lo son. Igual, ¿no?, con la curatela, o la sentencia que declara la interdicción y nombra un curador. Hoy en día ya no se puede hacer eso. O sea, si uno tiene un hijo mayor de edad, por ejemplo, que tiene algún tipo de retardo mental, no puede acudir a un juez para que lo declare interdicto y nombrar un curador, porque esa persona sí tiene capacidad de ejercicio. Que requiera apoyos es otra situación, pero ya no es una persona al margen que no tiene capacidad de ejercicio. Lo tiene y lo podrá hacer valer gracias a los apoyos. Entonces ahí ya no cabe declarar la interdicción, ahí ya no cabe nombrar curador. Y por lo tanto, estos requisitos que establece la ley 29227 tienen que ser concordados con el decreto legislativo 1384, y de esa concordancia resulta que, según mi punto de vista, han quedado derogados. Y han quedado derogados por una incompatibilidad con este decreto legislativo, que a su vez, como señalaba hace un momento, se sustenta en un instrumento internacional, como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, pero en caso de tener hijos menores, ahí sí, ¿no?, se requiere la sentencia firme o el acta de conciliación sobre patria potestad, alimentos, tenencia, visitas. La patria potestad, si nosotros nos remitimos al Código de Niño y Adolescente, se establece ahí que en el caso de la separación convencional no se le puede privar de la patria potestad a ninguno de los cónyuges. Pero si vemos el Código Civil, ahí dice que el juez tendrá que determinar lo que corresponda respecto a la patria potestad.
Y si vemos jurisprudencia judicial, ahí vemos que hay algunas sentencias que determinan que el juez tiene que quitarle o tiene que suspender la patria potestad a uno de los cónyuges en la separación convencional. Y otra corriente de jurisprudencia señala que en la separación convencional la patria potestad siempre pertenece a ambos cónyuges. Entonces ahí parece que hay una situación que no está bien definida respecto de la patria potestad o lo que ocurre con la patria potestad de los hijos menores en el caso de la separación convencional. Como ustedes saben, la patria potestad es tanto derecho como deber de los padres con los hijos, para cuidarlos, protegerlos, tanto a ellos como a sus bienes, y también el respeto que tiene que tener los hijos respecto de los padres. Ahora, los alimentos, como ustedes saben, pues todo aquello necesario para la subsistencia de los menores, eso también tiene que haber estado regulado previamente en una sentencia o bien en un acta de conciliación. Es un tema ya más pacífico que los cónyuges normalmente acuerdan antes de acudir al notario, llevar su acta de conciliación donde establecen cómo va a ser el tema de los alimentos, cuánto va a ser, con qué periodicidad, en qué momento va a ser, podría ser aumentado, en fin, ¿no? Lo mismo que la tenencia, ¿no? ¿Quién de los cónyuges va a tener finalmente la tenencia de los hijos menores, ¿no? Eso también es un tema, digamos que es claro, ¿no? Pacífico, donde finalmente ellos acuerdan con quién de los cónyuges se quedan los hijos menores, y lo mismo que las visitas, ¿no? Para el caso de aquel cónyuge que no va a tener la tenencia, también cómo va a ser el régimen de visitas, ¿no? ¿Qué días va a poder visitar a sus hijos? ¿Cuándo los va a poder llevar con él por unos días, regresarlos, en fin? Pero todo ello tiene que estar ya establecido previamente, ¿no? O bien en una sentencia o bien en un acta de conciliación. Obviamente que el acta de conciliación es más expeditiva, ¿no? Es más rápida de conseguir que una sentencia. Entonces, requisito de fondo, no tener hijos menores. Y si los tienen, el acta o la sentencia que regule estos regímenes de patria potestad, alimentos, tenencia y visitas. En el caso de hijos mayores con incapacidad, actualmente esa categoría ya no existe. Ya no se puede hablar de mayores, me refiero a las personas con discapacidad que eran considerados incapaces. Eso ya no puede, ya no cabe actualmente en virtud del decreto legislativo 1384. Lo que ha quedado, sí, faltaba mencionar, lo que ha quedado, sí, en el Código Civil de la capacidad restringida de ejercicio es para algunos casos de personas mayores, pero no se habla ya de incapacidad, sino de capacidad de ejercicio restringida, es para el caso de los pródigos, por ejemplo, ¿no? De los toxicómanos o de los ebrios habituales o los que incurren en mala gestión. Ellos sí podrían ser llevados a un proceso para nombrarles un curador, para que cuiden sobre todo de su patrimonio. Es un aspecto más patrimonial que con las características personales que tienen estas personas mayores. Pero eso no es el sentido de la ley 29227, ¿no? Lo que contemplaba esta ley eran aquellas personas mayores de edad que sufrían de algún deterioro mental o físico y que tenían que ser sometidas a un procedimiento o a un proceso judicial de interdicción. Entonces, eso, como les decía, ahora ya no existe, ya no se puede llevar a unas personas discapacitadas física, mentalmente, a un proceso de interdicción, porque son personas capaces plenamente, tanto capacidad de goce como capacidad de ejercicio, la tienen. Ahora, que la capacidad de ejercicio tengan que hacerla gracias a unos apoyos que son nombrados por un juez o por un notario también en otro procedimiento, es otra cosa, ¿no? Pero ya no se les llama incapaces, ya no pueden ser objeto de un proceso de interdicción, de restarles la vida civil, y tampoco ser sujeto de nombramiento de un curador que los represente en todos sus actos, ¿no? Bien, entonces, el otro requisito de fondo es los bienes, ¿no? Bueno, en primer lugar sería no tener bienes, que cuando alguien pide la separación convencional no tenga bienes, es el primer supuesto, pero si es que los tienen, dice, bienes sujetos al régimen de sociedades gananciales, me refiero, ¿no? Porque puede tener bienes propios y con ello no hay ningún problema. Puede que antes de casarse hayan elegido ya el régimen de separación de patrimonios
en donde los bienes y la deuda son propias y no hay ningún problema. Pero si están dentro del régimen de sociedades gananciales, que es el régimen que tienen la mayoría de parejas, entonces ahí sí, tienen que tener si es que tienen bienes, tiene que haber una escritura pública de sustitución o liquidación de los bienes, y además esa escritura pública tiene que estar inscrita en registros públicos. También, ¿no? Entonces, en estos casos se pide que previamente se solucione el tema de los bienes, ¿no? Que son bienes sociales. Hay bienes que son sociales dentro del régimen de sociedades gananciales que tienen que dejar de ser sociales, pues, ¿no? Para que uno pueda divorciarse, se pide que primero esos bienes sean liquidados a través de esta escritura pública de sustitución del régimen. Por ejemplo, pasar de un régimen de sociedades gananciales a uno de separación de patrimonios, importa liquidar los bienes sociales. Entonces, se pide previamente esto antes de plantear la separación, y además la inscripción en registros públicos, que tienen que estar publicitadas, ambos supuestos que se dan en la escritura pública. Ahora, requisitos de forma ya son requisitos ya extrínsecos al acto, requisitos más bien de envoltura, formalidades que se establecen para poder llevar adelante un procedimiento de este tipo. Obviamente la forma escrita, ¿no? Tiene que plantearse por escrito, y esa solicitud por escrito debe contener, pues, los nombres de los cónyuges, sus documentos de identidad, el último domicilio conyugal, donde ha sido, los domicilios individuales de ambos contrayentes o de ambos esposos, expresión indubitable de la decisión de separarse. Esto sí tiene que ir de todas maneras. En la solicitud tienen que expresar ambos cónyuges que es su voluntad separarse a través de esta institución de la separación convencional y divorcio ulterior. Como decía hace un momento, no tienen por qué explicar la causa. Es decir, no tienen que decir que el varón fue el culpable de que lleguemos a esta situación porque cometió un acto de adulterio, por ejemplo. Entonces, no tienen que expresar esa causa, solamente tienen que decir, es nuestra voluntad acogernos a la separación, porque es un divorcio, esto va a llevar más adelante a un divorcio remedio, es decir, un divorcio en el cual no se tiene que buscar un culpable. Las firmas, obviamente, las huellas, y puede que algunos cónyuges sean analfabetos, o puede que tengan algún impedimento para firmar, tal vez tienen algún problema físico, o pueden tener algún problema también de la visión, pueden ser ciegos o tener alguna discapacidad, pero esto no es impedimento para poder hacer el procedimiento. En esos casos, la norma exige un testigo a ruego, ¿no? Alguien que pueda firmar también como testigo a ruego de esta persona que tiene estos problemas, a fin de poder llevar adelante el procedimiento. A los anexos, a la solicitud se le acompañan estos anexos: las copias de los documentos de identidad, el acta de matrimonio con una antigüedad no mayor a 3 meses, señala la ley. Cuando corresponda, esto nuevamente hago mención a que ya habría quedado sin efecto, ¿no? La declaración de no tener hijos mayores. Bueno, en el caso de los menores sí, ¿no? Puede que cuando uno no tiene hijos menores de edad, tiene que adjuntar esta declaración. Pero mayores, nuevamente, ponerlo ante las modificaciones que han sido objeto por el decreto legislativo 384, me parece que ya no cabría, porque ya en la actualidad ya no se habla de esta incapacidad de los mayores. Y también, ¿no? Cuando corresponde el acta de nacimiento de los hijos menores, nuevamente acá la ley señala de mayores con incapacidad, que, como repito, ya habría quedado sin efecto. Cuando corresponda también la sentencia firme o el acta de conciliación respecto a regímenes de patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores. Esto sí se requiere, pues, ¿no? Mencionaba que era un requisito hace un momento de fondo, y ya el anexo, el documento ya corresponde al requisito formal de acompañarlo con la solicitud, ¿no? La sentencia o el acta de conciliación. Y nuevamente acá, ¿no? Mencionábamos hace un momento de que la sentencia o el acta de conciliación respecto de la curatela y de los hijos mayores con incapacidad
tampoco ya no sería exigible porque en virtud de estas modificaciones que han surgido conforme a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ya no tendrían por qué pedirse, ¿no? Igual con la sentencia que declara la interdicción y nombramiento de curador, ¿no? Es más, ahora, todas esas sentencias que se declararon en su momento, sentencias que declararon la interdicción y nombraron curadores de personas discapacitadas a las que se consideraba incapaces, en la actualidad, pues lo que está ocurriendo es que se están rehabilitando, ¿no? Se están dejando sin efecto esas declaraciones de incapacidad y la persona discapacitada es la que está decidiendo si nombra o no nombra un apoyo para que pueda desplegar su voluntad en diversos actos o esferas jurídicas. Entonces esto también habría quedado de lado. Cuando corresponda a la declaración jurada de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedades gananciales, por ejemplo, que un matrimonio no haya comprado, no haya adquirido algún bien durante el vínculo matrimonial, va a tener que hacer esta declaración, ¿no? De no tener bienes sujetos al régimen de sociedades gananciales. O lo mismo podría pasar con una sociedad conyugal que desde el inicio o antes de casarse, los cónyuges optaron por el régimen de separación de patrimonios. Entonces ahí tampoco tienen bienes de las sociedades gananciales o que estén sujetos a sociedades gananciales. Y ahí también podrá ser presentada esta declaración jurada de que no tienen bienes sujetos a este tipo de régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Y cuando corresponda también, ¿no? El testimonio, en caso de que hayan tenido bienes que estaban sujetos al régimen de sociedades gananciales, como decía, acá no puede haber bienes sociales, entonces en este caso tendrían que haber hecho o bien una separación de patrimonios previamente, o bien tienen que cambiar el régimen, ¿no? De cambiar de sociedades gananciales a separación de patrimonios, y en ese cambio se va a liquidar los bienes sociales. Por ejemplo, ¿no? Si una pareja compró un inmueble y compró un vehículo y está en el régimen de sociedades gananciales porque nunca optaron por el régimen de separación de patrimonios, y es el régimen que se aplica por defecto, entonces esta pareja que ha decidido divorciarse o ha decidido primero plantear la separación convencional y luego el divorcio ulterior, tiene que cambiar el régimen primero, tiene que acudir a una notaría y pedir que se redacte una escritura de sustitución del régimen de sociedades gananciales por un régimen de separación de patrimonios. Y en ese cambio, el notario le va a explicar de que esa casa y ese vehículo que adquirieron tienen que liquidarse. ¿Qué significa ello? Que tienen que adjudicarse. O bien queda como copropiedad 50% de acciones y derechos para cada uno, o bien se le adjudica por completo a uno de los cónyuges. O bien podría darse la situación que también lo trasladen a un tercero, ¿no? A uno de los hijos, por ejemplo. Entonces ahí ellos ya dejan de tener bienes sociales y pasarían a tener bienes propios. Podría ser 50% cada uno como bien propio, o podría que uno se quede sin nada y el otro tenga la totalidad del bien como bien propio, o podría inclusive ser trasladado a un tercero y ellos se quedarían sin nada y ese tercero adquiere todos los bienes que eran antes de la sociedad de gananciales o que pertenecían a este régimen. Pero esa escritura tiene que estar inscrita en registros públicos y ese es el requisito formal que se presenta como anexo a la solicitud. Y finalmente también se pide la declaración jurada del último domicilio conyugal. Acá en la declaración jurada del último domicilio conyugal no hay mayor exigencia, basta que los cónyuges declaren que el último domicilio conyugal ha sido en tal sitio para que eso sea aceptado. Pero tampoco es una cosa muy ligera. En estos otros aspectos que estamos acá viendo en esta diapositiva hay una presunción de veracidad. Es decir, si bien todo lo que digan los cónyuges en la solicitud, en los anexos, en las declaraciones que ellos presentan, se presume que son veraces, sin embargo, en caso de que en algún momento se determine que no lo eran, ellos tendrán que asumir las consecuencias, la responsabilidad de índole penal, de índole administrativo, civil, entre otros. Por eso no es una cuestión muy ligera de que ellos digan, bueno, para otorgarle competencia al notario de la provincia de Trujillo, vamos a declarar que hemos domiciliado ahí, ¿no?
En primer lugar, eso no está bien, porque si ellos no han domiciliado, no han tenido su último domicilio conyugal dentro de la provincia de Trujillo y quieren que sea un notario de Trujillo el que conozca su procedimiento, no podrían hacerlo en primer lugar, ¿no? Pero bajo la declaración jurada ya podrían acceder a esa competencia, pero eso estaría mal. Y si se determina que eso no era verdad, ellos podrían ser luego denunciados, podrían ser luego, por algún motivo, por el delito de falsedad, podrían ser luego procesados, ¿no? En el ámbito penal. El otro aspecto que está en la ley 29227 y su reglamento es la defensa cautiva. Es decir, que la solicitud tiene que llevar la firma de abogado. Tienen que ser asesorados por un abogado cuando presenten la solicitud ante la notaría. Luego también en esta ley, como otro aspecto, se contempla la representación voluntaria. Es decir, acá los cónyuges pueden otorgar poder para que sean representados en el procedimiento. Inclusive uno de ellos podría darle poder al otro y este cónyuge solo puede actuar por sí mismo y actúa en representación de su pareja y él firmar con ambas calidades la solicitud de separación convencional. Una característica importante que regula esta ley respecto de la representación voluntaria o el poder, el apoderado, es que este poder tiene que estar inscrito. Le exige expresamente la inscripción en registros públicos, de tal manera que podrá iniciar el procedimiento con la vigencia de poder. Ahora, ¿quiénes son los que intervienen en el procedimiento? Obviamente el notario, desde luego los cónyuges, y de ser el caso, como decía hace un momento, los apoderados, ¿no? Alguien que recibió un encargo, un poder de uno de los cónyuges para hacer el procedimiento. Tiene que ser literal, estar expresamente establecido que es para divorciarse de tal persona, conforme a la ley 29227, que tenga facultades para firmar la solicitud, las declaraciones, en su caso la solicitud del divorcio ulterior, entre otros, ¿no? Pero tiene que estar todo ello bien determinado de manera literal. Y también intervienen los abogados, ¿no? De ser el caso, cada uno puede llevar su abogado o puede también ser un abogado común para ambos, podrían también intervenir ellos y de hecho firman la solicitud, ¿no? Entonces, estas cuatro personas o estos cuatro sujetos son los que intervienen en el procedimiento. Pero acá está ya ese es un poco el flujograma, si quiere el término del procedimiento en sí, ¿no? Que trae la ley 29227 y su reglamento. Entonces decía, primero hay que plantear la solicitud, ¿no? La solicitud tiene requisitos de fondo y requisitos de forma. Requisitos de fondo, no tener hijos menores, no tener bienes de la sociedad gananciales. Y si los tienen, el acta de conciliación o la sentencia sobre regímenes de patria potestad, alimentos, visitas, tenencia, en el caso de tener hijos menores, y si tienen bienes de la sociedad gananciales, previamente tienen que haber liquidado esos bienes. No pueden tener bienes sociales a través de una escritura pública de sustitución o liquidación inscrita en registros públicos. Y se acompañan todos los anexos, ¿no? Los requisitos formales o de forma que tienen que ver con la declaración misma de separarse, los nombres, las identificaciones, los domicilios y los anexos que acabamos de ver, ¿no? Entre ellos el acta de matrimonio, los actas de nacimiento, los testimonios de escrituras públicas de la sustitución del régimen, el acta de conciliación de los hijos menores o la sentencia de los hijos menores sobre estos regímenes que acabamos de mencionar.
Buenas tardes. Bien, para culminar esta tercera jornada virtual de conferencias organizada por el Colegio de Notarios de la Libertad, quiero hacerles también una invitación. De aquí nuestro próximo evento académico está programado para el 10 de julio, pero en esta oportunidad ya es dentro del marco de los 25 años de vigencia de la Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia Notarial, la Ley 26.662. Con motivo de los 25 años de vigencia de la ley, la Junta de Decanos de Notarios del Perú está organizando eventos regionales en el sur, en el centro y en el norte. En el caso del norte, los notarios de esta zona del país, hemos organizado el evento para el día 10 de julio. Es por eso que ustedes en los intermedios, ahí está la publicidad, ¿no? El día 10 de julio hay 4 conferencias, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Entonces, de mi parte, yo les agradezco su atención. Quedan invitados de acá hasta el 10 de julio y dejo en uso la palabra al doctor Juan Carlos de la Cruz, quien responderá a las inquietudes efectuadas por los participantes. Gracias y buenas tardes. Bien, vamos a terminar entonces este evento académico absorbiendo algunas preguntas que han sido presentadas por el chat. La primera de ellas señala que si la separación convencional por sí sola es inscribible en registros públicos. Efectivamente, la separación convencional que declara el notario es inscribible en registros públicos. Y se puede hacer, y tiene importancia en su caso de hacerla, para efectos de generar efectos jurídicos en relación a terceras personas. Recordemos que la separación convencional pone fin al régimen de sociedades gananciales y además suspende los deberes de cohabitación de los cónyuges. Entonces, ¿qué ocurre si una persona va, por ejemplo, a adquirir un bien y ha sido previamente declarada su separación convencional? Ese bien que va a adquirir luego ya no va a estar sujeto al régimen de sociedades gananciales, porque uno de los efectos de la separación convencional es que pone fin a este régimen patrimonial. Y si esta separación convencional está publicitada, la persona con la que va a contratar sabe que él ya no está sujeto a un régimen de sociedades gananciales. Por eso es importante, en su caso, y a pedido de los interesados, que se inscriba la separación convencional. La otra pregunta es relacionada a qué ocurre cuando uno solo de los cónyuges asiste a la audiencia única y cuál sería el plazo, en todo caso, que se debe dar para una nueva audiencia. Acá también hay que destacar que la inasistencia de uno o de ambos cónyuges tiene que ser debidamente justificada. Y si esto es así, el notario, a partir de la fecha en que se iba a hacer la audiencia, ya tiene 15 días nuevamente para poder programar una nueva audiencia única, citando nuevamente a los cónyuges y realizando la audiencia dentro de esos 15 días. Entonces, el notario puede, si es que la inasistencia fue justificada, programar nuevamente una segunda audiencia única. Luego hay otra pregunta en la cual se señala que si una persona puede tener poder
para representar a ambos cónyuges en un procedimiento de separación convencional. No, la norma, la ley 29227 y su reglamento no prohíben esta situación. Código Civil tampoco lo prohíbe. De tal manera que una persona puede recibir el poder de ambos cónyuges y esta persona podría participar en la calidad de apoderado de uno y del otro y llevar adelante el procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior. Lo que sí es necesario resaltar es que este poder o estos dos poderes que recibiría esta persona tienen que estar debidamente inscritos y tiene que contemplarse de una manera literal el encargo, que es para realizar el procedimiento de separación convencional y divorcio previsto en esta ley y su reglamento, autorizándolo a firmar todos los documentos necesarios para que se pueda concretar los fines del procedimiento. Otra pregunta es que está referida a que si el divorcio, o si en el divorcio, uno solo lo puede pedir. A ver, acá hay dos situaciones, ¿no? Para poder iniciar el procedimiento de separación convencional y divorcio, procedimiento que hemos dicho tiene dos etapas, una es la separación convencional y la otra es el divorcio ulterior. Para iniciar este procedimiento bifásico se requiere la participación de los dos cónyuges, tienen que firmar ambos tienen que pedirlo. La segunda fase, o sea, el pedido de divorcio ulterior, sí lo puede presentar cualquiera de los dos. Es suficiente la participación de uno de ellos para que, luego de que el notario declaró la separación convencional, ahora, a pedido basta de uno de ellos, declare también ya el divorcio ulterior, que es el divorcio absoluto. Lo que no puede ocurrir es que un solo cónyuge sea quien inicie todo el procedimiento. Ahí no se puede admitir esta situación. Si es convencional, se necesita la concurrencia de los dos, de ambos cónyuges que están de acuerdo en llevar adelante el procedimiento. Como mencionaba en un momento, había un divorcio que se llama incausado, que está vigente en otros países como en Argentina, en México, en el cual ahí sí, solamente uno de los cónyuges puede plantear el divorcio incausado y lograr la sentencia de divorcio solamente a pedido de él, sin manifestar causa alguna, y ahí en esos casos, como decía, lo que se discute más bien es el destino de los efectos patrimoniales y personales, ¿no? Lo que pasa con los hijos, con los bienes. Ahí radica la discusión, más no en el divorcio en sí mismo, en la declaración de la disolución misma, digamos. Pero acá no, acá tiene para iniciar los dos y la segunda etapa del divorcio ulterior sí basta uno de ellos. Otra pregunta es que si el acta de conciliación sobre los regímenes de patria potestad, visitas, tenencia y alimentos, cuando hay hijos menores y que tienen que primero acordar los cónyuges antes de iniciar el procedimiento, si puede hacerse ante una demuna. Bueno, la ley 29227 señala que esa acta de conciliación tiene que hacerse de acuerdo a la ley de conciliación en un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia. De tal suerte que si la demuna tiene un centro de conciliación o es un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, es factible que esa acta sirva para poder hacer el procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior. Otra pregunta es la siguiente. Señala que si en una escritura pública los cónyuges, luego de liquidar los bienes sociales pertenecientes al régimen de las sociedades gananciales, pueden donar sus acciones y derechos a un tercero, por ejemplo, a un hijo. Claro, se puede hacer. En la misma escritura pública, los cónyuges
sustituyen el régimen de sociedades gananciales por el de separación de patrimonios y luego liquidan. En la liquidación ellos pueden acordar que a cada uno le corresponde el 50% de sus acciones y derechos o de las acciones y derechos del bien o de los bienes que está liquidando. Y a continuación, en la misma escritura se puede realizar el otro acto jurídico, que es la donación. Cada uno donará su 50% de acciones y derechos a un tercero, que puede ser uno de los hijos. Y si es un hijo menor de edad, ahí mismo también se consigna que está representado por los padres. Entonces, esos actos de sustitución, liquidación, adjudicación, la generación de la copropiedad y a continuación de inmediato la donación a un tercero, para que finalmente él se quede como propietario de ese bien o de esos bienes que eran sociales, es completamente factible y el registrador tendrá que calificar esos actos de manera secuencial. Luego hay otra pregunta que señala, ¿por qué es necesaria la inscripción del divorcio en los registros públicos si es que ahí no se inscriben, entendemos, los matrimonios, ¿no? O sea, los matrimonios se celebran ante la municipalidad, ante el alcalde o su representante o el funcionario delegado. Y finalmente, en la mayoría de casos va a RENIEC, ¿no? Salvo algunas municipalidades que todavía no han enviado todos sus archivos de su registro civil a RENIEC. Pero efectivamente, el matrimonio no se inscribe en registros públicos, ¿no? Pero el divorcio sí. Entonces, ¿por qué se inscribe el divorcio y no el matrimonio en registros públicos? Bueno, el divorcio declarado por el notario, en principio va a la municipalidad, si es que ahí está el acta de matrimonio, o a RENIEC, si es que la municipalidad ya envió su archivo a RENIEC para que se anote en el original de la partida o el acta de matrimonio, el divorcio, y pueda publicitarse de esa manera al interesado, y este pueda luego cambiar su estado civil, en fin. Pero también envía a registros públicos, o también se abre la posibilidad de enviar a registros públicos. Y dentro de los actos inscribibles en el registro personal tenemos a la separación convencional y está el divorcio. ¿Y por qué está ahí si el matrimonio no se hizo ahí? Bueno, la respuesta es, aplicando por los principios del derecho registral, es para publicitar a terceros, es para que terceros conozcan que esta persona ya está divorciada y correlacionen las partidas de otros registros, como el de propiedad inmueble, vehicular, entre otros, a fin de determinar adecuadamente la calidad de esos bienes. Entonces, para las transferencias que vayan a haber de estos bienes o que vayan a realizarse, es importante también saber qué calidad tienen. O si la persona que está contratando, cuál es su actual estado civil. Porque recordemos que muchas personas no actualizan su estado civil en sus documentos de identidad, en su DNI, y aparece soltero toda su vida, ¿no? Entonces nunca se supo si la persona se casó, luego se divorció o si enviudó. Entonces, para evitar eso, es importante que el divorcio también se inscriba en registros públicos por un asunto de publicidad y de efectos a terceros. Bueno, estas son las preguntas que hemos tratado de responder. Esperamos que la exposición y las respuestas a las preguntas hayan servido en algo para sus conocimientos, y en nombre también de la Junta Directiva agradecemos la oportunidad de haber dado esta charla, y nuevamente mi reconocimiento a los directivos y el agradecimiento a ustedes como participantes al evento, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.